Con Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Víctor, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Víctor, antes de pasar a los nombres concretos, a esas entidades que, como decimos hoy, rendían las cuentas respectivas al cuarto trimestre y último de 2021, ¿cómo estás viendo la sesión, estos primeros compases de la sesión en Wall Street? Niveles que deberíamos vigilar en estos momentos y también en el viejo continente, porque tenemos tanto al DAX como el IBEX 35 todos los días tocando esos niveles clave, ¿no? En el caso del índice alemán, los 16.000 puntos, tocándolos, volviéndolos a perder, y en el caso del IBEX 35 nos pasa más de lo mismo con los 8.800. Sí, así es. Bueno, en el Nasdaq, que lo tengo por pantalla, pues bueno, tenemos en gráfico semanal una tendencia que se suele repetir en los últimos meses, y es que prácticamente no tienen más de 5 velas semanales decrecientes sin que haya una corrección. Y bueno, ya llevamos una serie de velas durante este último mes que se están alcanzando nuevos mínimos, están surgiendo empresas que están perdiendo su senda alcista, y vemos cómo pierde el que ahora mismo es uno de los soportes más clave, que es el de 15.705. Perder este nivel y no recuperarlo hoy a cierre de sesión sería en realidad bastante negativo. Soportes en el medio plazo que podamos ver en el Nasdaq, pues tenemos los 14.700, tenemos los 14.400 o 14.080 puntos. Anuló en gráfico diario, como lo vamos a ver ahora, un pequeño doble suelo que la mandaba a los 17.400. De momento, la senda alcista parece que de momento quedará para mucho más adelante, ya que en el medio corto plazo la tendencia parece que está relativamente cambiando. En el SP tenemos la misma situación, perdiendo con velas feas. Veremos también lo que hace hoy el principal índice de las bolsas. Los 4.490 son una zona bastante interesante. Está dejando un pequeño canal relativamente alcista que debería mantener en la zona de los 4.600, que son clave. Y si nos vamos al viejo continente, como habéis dicho, al DAX, el DAX alemán tiene un mejor aspecto que los índices americanos. ¿Por qué? Porque sigue con este doble suelo activado, parece que todavía mantiene la fuerza, tiene el soporte en los 14.800 de medio plazo, que ha testeado varias veces, la última vez el miércoles 6 de octubre, pero que no ha perdido, y lo tenemos con un objetivo en 16.690, esperando a que la media de 30 días sea un soporte importante. Y por concluir, vamos a ver el IBEX 35, el cual, pues bueno, nos dejó una primera pauta para intentar tocar los 9.300 que anuló. Se ha comportado bastante mal, ya dijimos por aquí en otras ocasiones que sorprendía lo mal que lo había hecho con respecto a la media del mercado. Sin embargo, el haber perdido estos 8.200 parece que fue un engaño, y desde aquí el día 20 de diciembre ha recuperado con fuerza, abriendo a la baja, y de momento tenemos intentando superar para que el IBEX esté a unos niveles bastante más aceptables. Debería superar los 9.200 para volver a hablar de recuperar la senda alcista e incluso ir a atacar los máximos en 9.300. Hoy era un día importante en Wall Street porque teníamos los resultados de algunos de los principales bancos del país, entre ellos JP Morgan, que es uno de los valores que más está cayendo ahora mismo en el Dow Jones, más de un 5% de caída es lo que registra ya después de anunciar al mercado que los beneficios de su último trimestre han sido inferiores a los del mismo periodo del año anterior. ¿Cómo ves estas caídas en JP Morgan? Bueno, los bancos americanos en general tienen una muchísima mayor fortaleza que los bancos europeos. En parte es porque no solo se dedican al negocio retail de préstamos, hipotecas, créditos, sino que además se dedican a otros negocios mayoristas, ¿no? En lo que en general los bancos europeos no son tan mayoritarios. JP Morgan, lo tenemos también en pantalla, está dentro de un rango lateral en el que se mueve en torno a los 172 y los 146. Mientras mantenga este rango lateral en el que está gastando tiempo, está consolidando, podríamos hablar de que el título no tiene mala pinta, desde luego, para el medio-corto plazo. En el largo plazo, como vemos, desde los mínimos de 2020 es uno de los bancos que más ha subido, se está comportando muy bien, y en los índices nos dicen que empieza a entrar cierto dinero
pese a que se comporta un poquito peor que algunos de sus competidores, ¿no? Otro de los que tenemos en pantalla puede ser también Wells Fargo. Vamos a buscarlo, que habéis comentado. Y bueno, otro de los mejores bancos, en este caso, como hacemos en planetabolsa.com, medimos cuáles son los mejores del sector, en este caso financiero, hacemos una lista y en base a los que mayor fortaleza o mayor rentabilidad dan de cara a un año, son los que consideramos principales para invertir para nuestros clientes, nuestros alumnos. En el caso de Wells Fargo, comportándose mucho mejor, apoyándose en la media de 30 sesiones semanal, subiendo, hoy ya está cerca de los $56, y es un banco que prácticamente se podría considerar de los mejores actualmente del mundo en cuanto a rentabilidad. Otro banco que, por ejemplo, lo está haciendo muy bien en torno a la rentabilidad es Customers Bancorp, que es el que consideramos percentil 100 y es el mejor banco actualmente americano y en el mundo, y como podemos ver en el gráfico es el que mayores subidas tiene. De hecho, mencionas, Víctor, a Wells Fargo, es la única de las que ha presentado cuentas trimestrales que hoy está presentando subidas superiores al 1,7%. También estamos viendo caídas tanto para BlackRock como para Citigroup. De hecho, ahora Citigroup se está dejando algo más de un 2%. BlackRock es cierto que no está recortando tanto. ¿Cuáles son los niveles a vigilar tanto para Citi como para BlackRock, para una de los principales prestamistas también y para la que sería la mayor gestora de activos del mundo? Bueno, Citigroup, empezando con ella, no me gusta el aspecto que actualmente tiene, porque pese en el año pasado y 2021 haber hecho una fuerte subida, lo normal, como hemos visto en Wells Fargo, es que este tipo de empresas se apoyen en su media y desde ahí intenten rebotar, ¿no?, en la media de 30 sesiones, que es al final lo que necesitan los accionistas, ir subiendo poco a poco el stop para ir obteniendo beneficios. ¿Qué ha ocurrido en Citigroup? Pues bueno, ha perdido el soporte más relevante que había construido. Primero la media de 30 sesiones, después este soporte semanal de los 64,35 y actualmente se ha acercado a sus mínimos anuales, que ha situado en 57,73. A partir de aquí sería un punto a revisar y ahora mismo está de nuevo en la zona de clave de 30 sesiones, la cual debería superar y debería quedar por encima de los 66,70. Y en el caso de BlackRock, pues bueno, una empresa fortísima también, una de las que mejor lo había hecho en 2020. Como veis en el gráfico, es una de las que mejor lo está haciendo, por tanto, a nivel técnico y a nivel de indicadores, porque parece que entra dinero comprador, que son en el CPM donde observamos. Sí que es verdad que ha perdido un poquito el rumbo de la senda alcista que se le presuponía de mínimos crecientes, y actualmente el soporte es clave en los $818. A partir de los $818, perderlo sería muy negativo, aunque ahora mismo está en un terreno lateral propio también de cómo se está comportando en general la senda de Wall Street, y superar por encima de los $971 sería bastante positivo, porque significaría que tras un descanso y una consolidación el valor está listo de nuevo para tomar subidas. Bueno, Víctor, y también si miramos a los grandes movimientos que tenemos hoy en Europa, bueno, sin duda los ojos se nos van a Francia, a las acciones de EDF, que está ahora, desplomada casi un 15% después de esa decisión del gobierno francés. Como vemos el gráfico de EDF después de esta fuerte caída, yo no sé si es de las peores prácticamente que haya tenido en su historia, probablemente sí. Sí, EDF, la verdad que, como vemos en el gráfico diario, pues bueno, ya tuvo una fuerte caída con un gap, que es un hueco, ¿no?, en el que no hay ningún tipo de contratación durante estos precios, lo cual significa que es una resistencia bastante importante. La caída de hoy es fortísima, viene de la mano de un rango lateral roto a la baja, incluso podríamos hablar de doble suelo una vez sobrepasó los 12,03. Es un valor que actualmente habría que tener mucho cuidado, habría que estar bajista o fuera, obviamente, del mercado. Y, pues bueno, hoy actualmente está cotizando en los 8,80. Si miramos el gráfico semanal, como decíamos, hemos visto que ha tenido caídas fuertes. Superar, o en algún caso superar los 13 euros era importante,
y podría haber sido así, pero por otra parte, haber perdido los 9,44 es algo que le perjudica muchísimo, ya que activa este rango lateral a la baja y probablemente el objetivo venga en torno a los 7 euros. Probablemente haya que quitar a EDF de los valores a vigilar para 2022, porque tal y como pasó a SAP y como le ha pasado a otras muchas empresas que dejan un hueco tan fuerte, normalmente lleva tiempo recuperarse, así que, bueno, EDF esperando que mejore, que recupere y que entre en compras durante esta última vela, pero mala pinta para de momento lo que queda de año. Por cierto, Víctor, comentadas ya algunas de las principales protagonistas en renta variable, ¿a qué títulos estás vigilando tú en estos momentos? ¿Cuáles te parecen que pueden resultar interesantes ahora mismo para el espectador que nos esté viendo en casa? Pues sí, mirar, algunos de los títulos que estamos resaltando, pues bueno, en el caso de valores españoles, que a veces pensamos que actualmente el dinero en general se encuentra más en valores americanos, en valores europeos, pero también en España tenemos buenas acciones, pero en el caso, por ejemplo, de Dreams, la cual se está apoyando en la media de 30 sesiones, es un valor que para ser de gestión del sector turismo lo hace mucho mejor que competidoras o como Amadeus y demás. Apoyándose actualmente en los 7,48 y si superara de nuevo los 10 euros, pues muy buena pinta en este apoyo a la media y en cualquier caso no perder los 6,44. Obviamente ya hemos hablado de él alguna que otra vez por aquí. Robi también es otra de las acciones interesantes que permiten una volatilidad controlada del sector de healthcare y que lo está haciendo bien, ¿no?, en el sector de laboratorios. O incluso OHL, en el sector de la construcción, un segundín que lo tengo por aquí, está haciéndolo bastante bien, un valor que históricamente ha sido bastante bajista, pero como veis, pues tenemos una subida bastante fuerte. Perder actualmente la media de los 0,77 sería bastante negativo, pero ir por otra parte allí a tomar un apoyo estaría muy bien. Y alguno de los otros valores, por decir alguno también que lo están haciendo bien, es Exelon en Estados Unidos, del sector de la energía que destacábamos en Planeta Bolsa con vídeos en las redes sociales y en YouTube, y es otro de los que nos parece más fuerte por tema de indicadores, aunque de momento, como decimos, nosotros tenemos una parte de la cartera cubierta, ya que, bueno, vemos cierto tono gris en el mercado y que podría en algún momento complicarse en el medio plazo. Bueno, Víctor, en España, en el IBEX 35, uno de los protagonistas de la semana ha sido PharmaMar, después de esa subida que tuvo a principios de semana de casi el 18% al cierre, después una fuerte corrección después de esa fuerte subida y bueno, hoy la tenemos como uno de los valores más alcistas de la jornada de nuevo, pero claro, con una subida mucho más normal, por así decirlo, 2,6% es lo que sube en estos momentos. ¿Cómo podríamos resumir la semana para PharmaMar respecto al gráfico que presenta? Bueno, PharmaMar la verdad que siempre ha sido uno de los valores que lo ha hecho muy bien, ¿no?, de los más recomendados durante los últimos años. Tenemos en pantalla el gráfico de por qué ha sido así, porque pasó prácticamente de precio post-splits, ¿no?, de 10 euros prácticamente a 147, se multiplicó por 15, es una auténtica burrada. Pero si nos fijamos concretamente en los gráficos diarios, precisamente, donde el valor empezó a empeorar fue cuando empezaron a llegar las noticias a los medios. Después de que todo el mundo hablaba de ella, el valor con el nuevo fármaco Aplidin dejó una vela bastante alcista en apertura por allí el 16 de octubre de 2020 y desde entonces ha empeorado muchísimo. Eso significa que las manos fuertes o el cliente institucional aprovechó noticias para salir con todo el dinero. Y es un poco lo que ha hecho en estos últimos días, con las últimas noticias que se tomaron de nuevo de Aplidin sobre su medicamento y posibles usos, ¿no?, en la pandemia. Vemos cómo entró muchísimo dinero de nuevo en diario, las velas dejan no cabida de cómo ha ocurrido, pero también al día siguiente vimos cómo hubo un retroceso. De momento es un valor que tras haber perdido la media de 30 sesiones estaría vigilando desde fuera. Es un mantener claramente de momento en vigilancia por si en algún momento supera los 63 euros.
y de nuevo retoma la senda alcista, pero está haciendo mínimos y está empeorando mucho su situación, como son otros de los que también se ha hablado mucho, Grifols o otro tipo de valores como Alibaba, en los que hay que ser muy precavido y esperar a que la tendencia de nuevo cambie a mejor. Muchas gracias, como siempre, Víctor Galán, analista en planetabolsa.com, por este análisis. Gracias a vosotros y feliz fin de semana.